innovar y romper con las normas estéticas vigentes y aceptadas. Esos son los conceptos claves a la hora de hablar de los vanguardistas, esos personajes que ocupan el programa de hoy. Esta noche nos vamos a adentrar en dos mundos apasionantes, el del ingeniero Eladio Dieste y el de la artista plástica Petrona Viera. Sin necesidad de chocar, pero sí defendiendo a ultranza su visión del mundo y del arte, ellos lograron dejar una obra única y singular. Es así. Un joven estudiante liceal, brillante, alumno, quería venir a Montevideo a hacer ingeniería. Su madre intentó conseguir una beca para resolver ese tema y recurrió a un coterráneo, prácticamente, del Salto, como se le llamaba en esa época, el departamento de Salto, para pedirle que aquí en Montevideo le averiguara cómo era el tema de la beca. Ese coterráneo era director de un liceo. Estoy conversando hoy con el hijo de ese profesor, Antonio Grompone, que le dijo a esa madre que el estudiante con beca o sin beca iba a tener casa para estudiar en Montevideo. El estudiante era Eladio Dieste y el hijo del profesor, el ingeniero Juan Grompone. Gracias, Juan, por recibirnos en tu casa. Al contrario, es un gusto hablar de Eladio Dieste. Un Dieste que tú conociste en tu casa porque siguió frecuentando ese hogar que le permitió estudiar en Montevideo. Sí, además cuando yo nací vivía en mi casa. Ajá. Y vivió hasta que se recibió y luego permanentemente era un invitado todos los sábados. Ajá. ¿Qué recuerdos tenés del Dieste joven? El Dieste joven era un personaje asombroso, es decir, yo estudié ingeniería por las cosas que le voy a contar a él. Ajá. ¿No? Esa es la realidad, ¿no? ¿Un entusiasta? Un entusiasta de todo, ¿no? De la literatura, de la poesía, de la pintura, del arte. Él pertenecía cronológicamente a lo que llamamos la generación del 45. Lo que pasa es que la generación del 45 siempre se la ve como una generación literaria, ¿no? Era la generación crítica, eran los que habían cambiado toda la literatura, habían construido las primeras novelas, los grandes poetas, todo eso, ¿no? Él pertenecía a esa generación y hay toda una serie de compañeros de generación en ingeniería que también pertenecen y que tenían más o menos las mismas características. Es decir, era una característica de la generación de posguerra, ¿no? Lo razonable es llamarle la generación de posguerra. Era la generación, los que entraban a la vida adulta en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Que entonces había un mundo nuevo, es decir, en todos lados había un mundo nuevo. Sus padres se conocieron y casaron en Salto, pero Eladio nació en Artigas en 1917. Se trasladó a Montevideo para estudiar en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Ingresó en 1936 y terminó en 1943. Al poco tiempo, comenzó a trabajar en una constructora danesa y en el Ministerio de Obras Públicas. Es un ingeniero conocido a nivel universal, es uno de los más destacados del continente, ni que hablar del Uruguay, muy reivindicado por los arquitectos y muy estudiado por estudiantes de arquitectura del continente que vienen a recorrer sus obras, ¿verdad? En esa mixtura que logró el propio Dieste. Yo querría que tú nos destacaras cuáles son los aspectos más importantes de la obra de Dieste que lo convierten en un vanguardista prácticamente. Bueno, yo creo que Dieste, a pesar de que tiene una fama enorme como arquitecto, es un ingeniero. Es decir, su obra es una obra de ingeniería, es decir, y él mismo se considera un ingeniero y no un arquitecto. Es decir, consideraba que él no podía hacer más que ciertas cosas en materia de arquitectónica, ¿verdad? Pero digo, lo considero un ingeniero porque dentro de sus obras lo que había era una gran racionalidad en todo. Es decir, todo lo que él hace es sumamente racional. Es más, él hablaba de un principio que se llamaba algo así como economía del universo, que decía que era una especie de pecado contra la naturaleza. Si algo se podía hacer con un ladrillo, había que hacerlo con uno, no con dos. Entonces, esa especie de principio de que las cosas tenían que ser justas, del tamaño exacto, ¿no? Es decir, él decía, hablaba mucho de las catedrales medievales, ¿no? y hasta qué punto sus columnas son finitas y son increíbles, ¿no? Es una especie de arabesco de piedra y no le sobra nada de material, ¿no? Es decir, tiene lo justo.
Eladio Dieste utilizó una técnica única que consistía en crear bóvedas de ladrillo livianas y económicas. Tan finas eran las superficies de sus obras que él decía que eran como una cáscara de ladrillo. Tú hablabas del ladrillo y él generó una técnica vinculada al ladrillo, ¿verdad? Sí, la bóveda de ladrillo armada, ¿no? Ajá. Que es una idea muy simple que la puedo ilustrar. A ver. Esto es una cadena, Sí. una cadena común y corriente de ferretería, ¿verdad? Entonces, cuando uno la coloca así, la cadena adopta una forma que se llama catenaria, precisamente, que es la forma que adopta la cadena y que es una conocida desde el Renacimiento, la curva esta. Pero, ¿por qué adopta esta forma? Porque los eslabones tienen que cada uno sostener al siguiente. Es decir, eso es lo que hace. Entonces, si yo diera vuelta, si yo la invirtiera esta figura, es la forma perfecta para los ladrillos. Porque así como cada eslabón sostiene al siguiente, dada vuelta, cada ladrillo empuja al siguiente. Y el ladrillo lo único que puede hacer es empujar, hacer presión, no puede sostener. Entonces, precisamente, esta forma es perfectamente apta para hacer una bóveda de un ladrillo de espesor, ¿no? Y ese era el misterio. Las bóvedas de él se armaban con un molde que tenía esta forma, se colocaban los ladrillos y prácticamente al otro día se le quitaba el molde, porque a pesar de que no estaba toda totalmente fraguada, que no estaba la mezcla no había endurecido, la forma por sí misma sostenía. Era la forma perfecta, ¿no? Y además hay otra cosa, es decir, las bóvedas tradicionalmente las bóvedas necesitan un tensor, ¿no? Necesitan algo que haga que la bóveda no se abra, porque todo eso está muy bien, pero la bóveda se abriría si no hay algo que la sostiene lateralmente. Eso normalmente se hacía poniendo un tensor. Entonces, durante las primeras bóvedas de Dieste tenían un tensor, pero luego ese tensor lo puso por adentro de la propia bóveda. No se ve, uno no ve nada. No se ve más. No, por eso bóveda autoportante. Bóveda autoportante. Ajá. Juan, y con ese formato tenemos silos, tenemos estacionamientos, tenemos iglesias, tenemos fábricas, gimnasios. Sí, ¿no? sí, claro. También sale todo de la cadena, volvemos nuevamente a la cadena. Si yo hago esto así, tengo un silo, es decir, porque esto da una gran superficie con gran altura, de modo que puedo hacer un depósito de... Si yo hago esto así, por ejemplo, tengo las bóvedas del Montevideo Shopping Center. La bóveda del Montevideo Shopping Center tiene aproximadamente esta forma. Si yo hago así, tengo el techo de Atlántida, ¿no? Claro. El techo de la iglesia de Atlántida o la cubierta del puerto, del galpón enorme en el puerto, ¿no? De modo que es todo lo mismo. También puedes tener las alas de una gaviota. También, sí, es cierto, la gaviota de Salto está más o menos formada por dos bóvedas así, una al lado de la otra, sostenida en el medio por un único pilar. La gaviota es una especie de cosa mágica. Yo creo que nadie puede creer que eso exista y que eso se sostenga. Claro, que no levante vuelo. Que no levante vuelo o que no se la lleve el viento, ¿no? ¿Cuánto hay en eso de la fe religiosa cristiana que tenía el ingeniero Dieste? Yo creo que 100%. Es decir, el principio ese de economía del universo era algo así como decir, Dios quiere que hagamos las cosas con la menor cantidad, con lo justo, lo necesario y no de más. También en cuanto al esfuerzo humano, ¿no? También en cuanto al esfuerzo humano, sí, exactamente. ¿No? Es decir, que con el mínimo esfuerzo, con el mínimo trabajo, con la mínima cantidad de materiales, porque eso es un poco la idea que él veía en las catedrales góticas, que eran precisamente la obra más visible de la fe cristiana, ¿no? Una de sus obras más emblemáticas es, sin lugar a dudas, la iglesia de Atlántida, en la que Dieste conjuga su fe religiosa con su racionalidad en la medida justa. La obra llevó 2 años de trabajo y le dio muchos dolores de cabeza. Incluso llegó a admitir que la había cobrado mal
como si fuera un galpón, pero no tuvo alternativa. Según dijo en su momento, la iglesia se había vuelto su obsesión. ¿Cómo se mezclan esas dos cosas y que él dijera, por ejemplo, que le gustaba ver la vida bajo la lógica del pensamiento físico-matemático, ¿no? ¿Cómo se junta todo esto? Bueno, yo creo que los que estudiamos, los que tenemos formación en ingeniería, tenemos esa visión. Es decir, vemos la armonía del universo, la vemos en la matemática. Es decir, no hay nada más armonioso que la matemática. Es decir, la iglesia de Atlántida, ¿qué es? Es una curva muy conocida, que es la sinusoide, que es una forma que tiene que ver con las ondas, con una cantidad de cosas, con un techo en forma de catenarias, ¿no? Es decir, de modo que eso tiene una armonía matemática clarísima, tiene una descripción matemática perfecta. Es decir, esas superficies tienen nombre, las paredes se llaman conoides, las bóvedas tienen todas formas matemáticas en una dirección y en la otra. Es decir, ese ondulado no es una curva matemática, ¿no? Entonces, eso produce una sensación de armonía muy especial para quien estudió precisamente la matemática. ¿No? Yo ese sentimiento creo que es un sentimiento que tenemos todos los que tenemos esa formación físico-matemática. Es decir, de modo que él expresaba la religiosidad de esa manera, pero yo que no soy religioso lo siento exactamente de la misma manera. ¿Caminaste sobre esas bóvedas? Sí, caminé sobre algunas de las bóvedas y es una especie de tambor, es decir, uno va caminando y siente que oscila, ¿no? Es decir, que es como un tambor, una lonja de un tambor, no es un techo rígido como una azotea, ¿no? Es un tambor que está resonando, ¿no? Es muy impresionante. Es muy impresionante también el tema de la luz. De la luz, sí. En las bóvedas. Los lucernarios. ¿Tú acompañaste alguno de esos procesos que él fue haciendo a medida que construía cosas? Sí, varios de esos. Varios de esos. Me invitaba muchas veces, por ejemplo, recuerdo, uno de los que más recuerdo es cuando me invitó por la mitad de la construcción del shopping Montevideo. Así, cuando estaba techada la mitad, y me dijo, vení a verlo ahora porque después se va a llenar de cosas y no se va a poder ver más. Y es cierto, en el shopping Montevideo da mucho, en la primera, la más vieja, es difícil ver las bóvedas, hay que mirarlas, hay que buscarlas realmente para volver a reconstruir y ver la forma muy curiosa que tienen esas bóvedas, que tienen una forma de S en una dirección y de catenaria en la otra. Fue un hombre muy culto, pero por todo esto que vos me contás no fue un torremarfilista. No, para nada. Porque digo, hizo edificios que poco tenían que ver a veces con el universo de la cultura. No, claro. Sí, él básicamente sus principales obras desde el punto de vista del tamaño son galpones, silos, mercados, ese tipo de cosas. Si quisieras que quedara Dieste en el recuerdo a través de algo que a ti te parezca clave, ¿qué sería eso? A mí lo que me parece fantástico era el profesor, ¿no? Dieste el profesor, ese es el que yo más aprecio y que apreciamos poco, porque poco fuimos sus alumnos en la Facultad de Ingeniería, pero era un placer las clases prácticas. Él daba las clases de ejercicios, él proponía problemas, y proponía problemas que en general eran muy difíciles desde el punto de vista conceptual. Es decir, un problema de Dieste llevaba las 2 horas de clase, ¿no? Uno no podía hacer más de un problema por clase. Pero todo lo que se aprendía en ese problema era fantástico. Eladio Dieste falleció en el mes de julio del año 2000. El 2005 fue designado el año de Eladio Dieste por parte del Museo de Arte Moderno de Nueva York y otras instituciones norteamericanas. Al año siguiente, la edición del Día del Patrimonio en nuestro país fue en su honor y se tituló El Señor de los Ladrillos.